Si tienes un hermano o una hermana o estás pensando, oh, podría ser positivo que el hijo o hija que yo tenga algún hermano, puede ser que este video sea interesante de escuchar, de observar. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. Les doy la bienvenida a este espacio llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy estoy con mi taza de mi querido Panqueque. Sí, tengo un perro que se llama Panqueque. ¿Por qué lo muestro? Porque nunca me canso de mostrar esta taza. Es preciosa. Está pintada a mano y fue un regalo de, creo que de cumpleaños, de Navidad, de cumpleaños, sí, de una amiga muy querida. ¿Y por qué les muestro esto? No solamente porque me encanta mostrar mi taza, sino porque estoy tomando café. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que esté tomando café? Es que gracias a mi hermano, que es uno de los temas de los que estaremos hablando el día de hoy, gracias a mi hermano, estoy tomando este café. Este no es un cualquier café, no estoy diciendo que él me haya regalado el café, pero resulta que este es un café de máquina, tampoco es como que venga el grano entero como tal, sino que viene molido, pero es una máquina que usa filtros de papel. Debo decir que he sido esas personas que le sacan el filtro y lo hacen así nomás. No queda de la misma forma, pero aún así tiempos de necesidad. Y bueno, no tenía filtro y hace como un mes más o menos mi hermano me regaló unos filtros que le sobraban de su propia cafetera. De hecho, la cafetera, fuera de broma que la cafetera la regaló mi hermano, como cafetera familiar, tamaño más grande. Y por eso la estoy usando. Entonces, agradecida de poder estar tomando este café, que es justamente otro regalo. Sí, el café fue un regalo, fue un amigo chilombiano, de Chile y Colombia, que me trajo café de sus tierras, de Colombia. Y cuando estaba mirando este café dije, oh, quizás este sea buen momento de hablar acerca de los hermanos. y, ¿Y de qué les voy a estar hablando básicamente? Porque no puedo generalizar como tal qué es lo que pasa con los hermanos, los distintos tipos de hermanos. Puede ser que hayan personas que quieran ver este video pensando en que yo les voy a entregar algún tipo de orientación respecto a cómo lidiar con sus relaciones de hermanos, si es que esta relación no es una relación agradable o positiva. Y la verdad es que puede ser que se saquen ciertas cosas del video que puedan servir para eso, pero el video no está orientado realmente hacia eso. El video está orientado a una reflexión que tiene que ver con que yo les voy a contar acerca de mi relación con mi hermano, mi relación actual con mi hermano, y qué cosas creo yo que han influido en que la relación que nosotros tenemos sea o que tenga las características que tiene en el presente. A modo de contexto, yo no le contaba a mi hermano que estoy hablando acerca de esta, no lo voy a nombrar, pero igual la gente por apellido va a poder a lo mejor identificar quién es mi hermano. Te quiero. Tampoco ve los videos que yo sepa. Oh, sí, no, según yo no ve ni uno. Él me apoya. Esta gente que te apoya, sí, pero no se va a dar el tiempo de ver el video. Que está bien, está bien. Quizás yo no me vería un video suyo porque no entendería lo que habla. Porque él se dedica a otra cosa. Pero bueno, quizás lo ve y no me lo dice. No lo sé. Sí sé que mi papá y mi mamá ven los videos, ¿ah? Mi papá de repente así me da mucha risa. Porque uno dice, qué cringe, qué incómodo. Que obviamente yo hablo con ustedes aquí, subo contenido, atiendo gente y todo. Pero todavía no me acostumbro a que el estar viendo que otra gente vea los videos, no me acostumbro a eso. Cuando incluso hay gente que me menciona, no me perdí el capítulo de tal cosa, es como, ¿qué sacaste de eso? Pero al mismo tiempo es como, no quiero saber, la. La vergüenza, yo creo la vergüenza. Pero bueno, entonces como yo les decía, les voy a hablar acerca de eso, cómo es la relación que tengo con mi hermano, que creo que ha influido en que nuestra relación sea de la forma que es. Y si bien voy a considerar algunos aspectos individuales que yo alcanzo a identificar, porque claramente, así como yo les decía al principio del video, no vamos a poder generalizar todas las concepciones de los hermanos, todos los distintos tipos de hermanos, tampoco voy a poder acceder a todas las psiques de mi hermano. Sí, no, eso es imposible. Y probablemente pueden haber cosas que él pueda estar de acuerdo, otras cosas que quizás nunca haya pensado, o cosas que él haya pensado, y quizás incluso podrían haber cosas que podría considerar él que no son tan así. Y puede ser, yo no tengo la verdad absoluta. Esta va a ser mi perspectiva, mi visión acerca de esta temática y de lo que ha podido ser nuestra vivencia. Sumado con que me voy a estar centrando bastante en acciones, aspectos relacionales de las familias. No solamente la familia de origen, sino que también la familia extensa, que muchas veces, ¿qué no hace? Y bueno, ¿qué les puedo decir acerca de esta relación? Así como yo he comentado en videos anteriores, que no es sorpresa, tampoco es como, que extremadamente privado, ¿no? Porque uno va al registro civil, averigua un poco más, ya sabe quiénes son las personas que componen tu familia. Pero ya lo he hablado de esto en videos anteriores, he comentado que mi hermano es 5 años mayor que yo, es hombre.
Él vive en otra ciudad. Bueno, a todo esto, modo de contexto, está terminando el mes de agosto, y yo este video probablemente lo voy a subir en septiembre. Y ahora estoy aquí, en este fondo, aquí en Tropiconce, en Concepción. Pero probablemente cuando suba el video no voy a estar en Concepción. Puede ser que esté en Santiago a punto de tomar un avión a España, o puede que esté en España. Ya veremos. Y de hecho, si es en Santiago, voy a estar en la casa de mi hermano en Santiago. Bueno, no la voy a grabar, pero para que se entienda. La cosa es que yo vivo en Concepción al momento de grabar este video y mi hermano vive en Santiago. ¿Y qué pasa? Que como yo les decía, este es un hermano hombre. Él es hombre, se considera hombre, y soy mujer, me considero mujer. En su caso creo que él no se ha cuestionado muchas cosas en torno al género por conversaciones que hemos tenido. Pero bueno, él se dedica al ámbito de la salud, al ámbito de la medicina. Y yo me dedico al ámbito de la psicología. Es una persona que, ¿qué podríamos decir? Porque tampoco quiero hablar acerca de todo su... No lo vamos a doxear tampoco, pero y obviamente la gente que puede estar relacionándose con él puede entender que es una persona, yo diría que muy leal, es una persona muy atenta, muy responsable, bastante crítica en algunos aspectos, es una persona cariñosa a su manera, yo diría pensando que hay distintos tipos de formas de mostrar el cariño. Y para mí es cariñoso en distintas formas. Lo digo así explícitamente porque creo que en general cuando uno habla acerca de cariñoso, automáticamente uno piensa en este como afecto físico. Y si bien yo considero que ha mejorado con los años, tampoco es la primera persona a la que yo pienso que podría ser afectiva físicamente. Tengo otras amistades que son mucho más de piel. Ahora, eso no es raro, porque mi familia tampoco somos muy, muy de piel. Creo que también, nuevamente, con los años hemos ido mejorando. Y cuando digo con los años hemos ido mejorando, me refiero a familia nuclear, familia de origen, familia extensa. O sea, aquí nadie se salva. Y tiene que ver por abuelos y todas esas cosas. Entonces, claro, son, y en general, aparte además de mi hermano, la familia en la que yo estoy, son personas cariñosas a su manera, que la primera cosa que uno piensa no es el contacto físico, más yo diría que eso se da por el lado de mamá más que de papá, pero cariñosos en general, preocupados, atentos. Es una persona, desde mi punto de vista, también detallista en lo que hace. Es una persona curiosa, intelectualmente hablando. Yo lo considero una persona bastante culta en altos aspectos. Es una persona chistosa, con un humor bastante particular. Un sarcasmo, o fuera de broma, que en mis primeros años, mis primeras batallas para poder comprender los sarcasmos, que la verdad es que a lo largo de los años me ha costado un poco entender los sarcasmos, todo ha sido gracias a él. Ahora no ha sido gracias a que yo realmente, ahora ya de adulta, creo que entiendo mucho más el sarcasmo de él, pero por mucho tiempo me pasó que para poder entender que él de verdad estaba haciendo una broma, o mejor dicho, que me estaba agarrando para el tonteo, como dicen por ahí coloquialmente hablando, tenía que fijarme en ciertas partes de su cara, como expresiones faciales, y me está mintiendo, no me está diciendo la verdad. Y bueno, tiene un humor bastante particular, una persona que le gusta la música, le gusta leer, le gusta estudiar, le gusta viajar, le gusta comer, nos gusta comer, nos gusta todas esas cosas. Yo diría que tenemos hartas cosas en común, como otras cosas para nada en común, pero que creo que no son cosas que nos alejan, ¿ya? ¿Qué otras cosas le puedo decir? No lo sé, diría que es una persona, más de las características que les he mencionado, una persona bastante estructurada. En algunos casos creo yo que es una persona rígida. Ahora esto que yo estoy describiendo suena igual un poco como yo lo digo, pero usted es una cosa familiar, nos parecemos en ese aspecto. Creo que la mayoría, sobre todo el lado paterno, mucho más estructurado, quizás más rígido lamentablemente, pero que nuevamente con los años es algo que hemos ido cambiando. Y esa rigidez que quizás nos ha caracterizado a lo largo de los años se ha ido flexibilizando. Y me alegra porque esa cosa a largo plazo no es sana. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es una persona, ¿cómo es conmigo? Es una persona, diría yo, bastante protectora a su manera. Lo digo porque no es esta visión de protección como quizás que uno ve en las películas, como de, el hermano que está ahí siempre atento y que, yo vengo, te defiendo. No, es como, uy, me pica la oreja. Me estará pelando a mí. Ay. Como este dicho de la oreja caliente. Es... me reí sola. Protector en el sentido de... Es un poco raro, difícil de explicar. Protector tipo analítico, reflexivo, quizás una protección como un poquito más atrás, como que te deja actuar obviamente, pero está pendiente. Es una persona preocupada. Es una persona a la que, si bien
a lo largo de mi vida creo que no he acudido de forma directa en cierto tipo de contextos como genéricos, relaciones amorosas, consejos, ese tipo de cosas. Sí, las pocas veces que he ido y he acudido a él para recibir algún tipo de guía o orientación, ha dado en el clavo. Creo que son instancias contadas con las manos, que hasta el día de hoy yo recuerdo y atesoro con mucho cariño, aprendizajes para la vida, y han sido muy acertados. Bueno, eso también creo que ha tenido que ver con, y son cosas que yo les voy a explicar después en torno al relacionamiento adultos, que tiene que ver con saber cómo es la persona, ver cómo es, entender qué es lo que hace esta persona, cómo se comporta, cómo piensa dentro de lo que uno logra entender, para que lo que tú puedes estar esperando a esa persona sea más o menos coherente con lo que la persona realmente te puede entregar y no estar esperando cierto tipo de cosas que no son. Quizás en mis primeras etapas hubiera querido un relacionamiento distinto. No digo que el relacionamiento actual no me guste, me agrada, me es cómodo, me divierte, me entretiene, pero creo que va bajo estas ideas y también lo que también les voy a hablar después de todo este sistema de creencias y valores en torno a las expectativas que hay sobre los hermanos, de cómo tienen que ser los hermanos, muchas veces bajo este contexto, mover la ola del contexto patriarcal y todos esos roles de género y todo eso, cuando hay un hombre mayor y una hija menor que es mujer, esta idea de protección, esta idea de tener cierto tipo de dinámicas, creo yo, que no siempre se dan, porque de forma individual no tenía por qué darse, el contexto tampoco lo propicia. Como puede ser a lo mejor a mí, cosas que a lo mejor a mí me hubiera gustado hablar sobre cierto tipo de temas en mayor profundidad, que entiendo que nunca se ha dado y que probablemente nunca se pueda dar. Porque en algunos temas puede ser que esta persona, este ser vivo, este hermano, sea de mi punto de vista un poco más reservado, más pudoroso puede ser. Como puede ser que hayan ciertos temas que para mí también me pueden generar esas mismas sensaciones, pero que quizás son temas que a lo mejor no sé cuáles son, punto uno, y segundo, creo que no se ha dado porque ni él los ha podido traer a colación, ni yo a mí tampoco se me ha ocurrido. Entonces, creo que soy más yo quizás la que se le puede ocurrir traer cierto tipo de temas o querer indagar en ciertos temas que no se puede. Ejemplo, el ámbito de la sexualidad. Que es chistoso, es chistoso porque yo me dedico a esto, yo me dedico a hablar acerca de este ámbito de sexualidad, pero sí, entiendo que hay gente que es más o menos pudorosa y creo que, no sé si será, nunca le he preguntado tampoco, igual me da risa, creo que es un poco más poderoso en ese aspecto hablar abiertamente acerca de eso versus lo que quizás yo puedo ser de abierta. Pero como dicen por ahí, cada uno con sus temas. Independiente de eso, yo lo quiero mucho, se le quiere mucho. Y creo que nuestra relación, como digo, es bastante bonita, es cómoda, es acorde a lo que está haciendo, a nuestra necesidad, a nuestros tiempos. Desconozco si a él le gustaría que las cosas fueran distintas. A mí la verdad es que me gusta como es, no veo que me gustaría que fuera quizás de una forma distinta. Bueno, obviamente siempre pueden haber cosas que pueden mejorar, pero creo que dentro de todo me siento bastante satisfecha con la relación que tenemos. Creo que es una persona a la que si a mí me pasara algo importante, acudiría a él. Y bueno, es una de las cosas que podía hacer, como yo les digo, en instancias muy acotadas. Ustedes saben que yo en la primera temporada hablé acerca de cómo fue para mí vivir un deterioro de salud mental en su momento, y la verdad es que a la primera persona que yo le conté fue a él. Zorro, porque si no me emociono. ¿Qué tiene emocionarse? No, porque si no puedo seguir hablando ya, te vas a decir. Sí, fue una de las primeras personas a las que yo le conté, y eso fue punto uno, por ser mi hermano, por el vínculo que tenemos. Fue también porque es médico. Es médico, si bien trabaja con niños, con población infanto-juvenil, aún así, claro, tiene un conocimiento de farmacología que yo no tengo. O sea, sí, de cierta forma tenía el conocimiento en esa instancia porque tengo conocimiento en psicofármacos, que era lo que estaba empezando en ese momento, pero de todas formas quería tener un respaldo. Sumado también que creo que dentro de esto del racionamiento que digo, siempre lo he visto bajo esta figura de hermano mayor. Lo he visto... como digo, que cuando uno habla de jerarquía, a veces eso tiene una carga negativa que no me gusta, pero si yo lo veo, no sé si como autoridad, que tampoco es malo necesariamente, tampoco yo tengo un problema con la autoridad o algo así, no creo que sea mala la jerarquía en ciertos contextos, pero como digo, a él lo veo como una persona, no sé, yo quizás quería la visión de un adulto, yo igual era adulta, pero uno a veces quiere una visión de alguien más grande que tú, con más experiencia sobre ciertas cosas, y yo decidí acudir a él. Hay gente que me pudo haber dicho, ¿y por qué no acudiste a tus papás? Es que creo que era algo distinto,
obviamente igual yo acudí a ellos después, igual les conté y todo ese mismo día, en la noche y todo el tema, pero no es lo mismo, siento que necesitaba otro tipo de apoyo, de guía y lo encontré en él. Quizás un cierto grado de entendimiento asociado a la exigencia, ese tipo de cosas, dentro del ejercicio de un rol profesional específico, dentro de un rol dentro de la familia, entendiendo también que aspectos de cómo quizás uno pudo haber sido criado, los contextos en los que uno ha ido creciendo, claramente influyeron en que yo he llegado al punto en el que llegué en ese momento de ese deterioro, sumado con otro tipo de cosas individuales. Pero en fin, buscaba ese apoyo. Entonces, como yo les digo, en cierto tipo de situaciones yo acudo a él. Yo sé que si a mí me pasa algo grave a nivel de salud, voy a acudir a él. No solamente porque él sea, sea médico, sino también porque es una persona de confianza de familia. Que digo, también tengo la tranquilidad que también si me pasa algo grave a nivel de salud, podría perfectamente acudir a mis papás, pero si no estuvieran, acudiría a él. O si es que a lo mejor no estuvieran mis papás, y tendría la opción de tíos o padrinos, que son personas que también he tenido la suerte, que gente en la que yo confío en caso de si me pasara algo, sé que puedo acudir a estas personas. Pero aún así preferiría cuidar primero por el tipo de cercanía. Entonces, ustedes me entienden. Y de hecho, ahora que yo me voy a ir, también está pendiente de todo eso. Y como digo, también es una persona a la que yo voy a acudir y de la que me interesa poder mantener un cierto grado de contacto. Entonces, ¿qué más les puedo decir sobre eso? No sé si él pensará lo mismo de mí, no sé qué pensará de mi persona. A modo de aclaración, yo siempre he considerado que dentro de la familia, no es que haya una oveja negra, porque tampoco están así, pero que, bueno, eso como tiene una connotación más negativa, pero siempre hay alguien como más loquillo dentro de la familia. Bueno, esa persona loquilla soy yo, aunque ustedes no lo crean. Y que me da risa porque sí, así, porque le digo, o sea, mis amistades me conocen, tampoco que soy una persona desbordada ni nada, pero me da un poco de risa porque está como esto de que uno es como serio, formal, que mucha gente que quizás no son amigos directos también lo pueden pensar, no tiene nada de malo, está bien, igual es una cosa que a mí me gusta proyectar, esta seriedad, tranquilidad y todo eso, pero también uno es loquillo y bueno, dentro de los loquillos ahí yo creo que soy la persona más loquilla dentro de la casa, que también responde, y ahí aparecen otras cosas en torno a los análisis de la familia, los roles, la jerarquía, creo que también responde un poco al rol de ser la hija menor, que ha tenido más o menos facilidad en cierto tipo de cosas, que ha tenido más o menos expectativa en cierto tipo de cosas versus quizás mi hermano, que no digo que él haya tenido un contexto totalmente distinto, donde no se le haya prohibido hacer cosas, no, para nada, pero sí obviamente yo entiendo en el contexto en el que yo estoy y también entendiendo una cosa cultural y también una cosa de errores de género por él ser hombre además, que sí hay ciertas cosas en las que ha tenido más cargas que yo. Y bueno, cosas que van pasando los años y cargas que creo que dependiendo de los contextos, vivir en otro lugar, mientras yo estaba viviendo con mis papás, todas esas cosas a veces van mutando y van mutando. Entonces, pero bueno, para que quede claro. Entonces, como digo, no sé qué pensará él de mí, pero yo lo quiero mucho. Yo creo que también me quiere, nunca tan cínico. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué creo yo que ha influido? Aquí yo tengo mi lista aquí de qué cosas creo yo que ha influido en el racionamiento que tenemos. Partiendo del momento en que yo nací, me voy súper atrás, partiendo del momento en el que yo nací, creo que hay cosas que marcan la diferencia. Y esto no es algo que solamente yo puedo concluir en base a lo que he podido escuchar y lo que yo creo que tiene sentido, sumado con cosas que he podido leer a nivel teórico, sino también es porque he visto ese tipo de cosas en otras familias dentro de la familia extensa y de otras personas. Ejemplo, desde el momento en que se sabía que iba a llegar esta otra hermana, se preparó el terreno en el sentido de que se le habló acerca de que esto iba a pasar, se le dijo, mira, van a ser tu hermano o tu hermana, y así, entonces de esa forma el niño se puede ir preparando, en este caso mi hermano. ¿Qué es lo que pasaba? Yo también he comentado en capítulos anteriores que yo venía sola, yo venía con un mellizo que lamentablemente falleció, entonces estaba esta expectativa de que iban a ser dos hermanos, y como hermano... iba a decir como buen hermano, pero no necesariamente. Este chicoco, mi hermano, por lo que cuentan mis papás, estaba bastante emocionado porque él quería tener un hermano, pero quería tener un hermano hombre. Y para poder jugar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pasa lamentablemente esto del fallecimiento, nazco yo solamente, me tengo que quedar unas semanas en el hospital porque bueno, era prematura, nací a los 7 meses y
Entonces después hubo el tener que explicarle, bueno, todo lo que había pasado. No entiendo, o sea, no es que no entiendo, no recuerdo qué cosas me contaron en torno a cómo le explicaron. Sí sé acerca de todo el proceso de funeral y cosas y esos temas que hemos hablado en familia. Pero claro, no sé qué le dijeron a él específicamente al momento de explicarle de que ya no iba a tener a su hermano, sino solamente una hermana. Y probablemente habrá dicho, rayos, yo quería una hermana para jugar. Pero bueno, cuando digo esto de preparar el terreno, también entiendo que cuando yo llegué, cuando nació uno de estos hermanos, en este caso yo, mis papás igual le tenían un regalo y dijeron que ese regalo que le estaban haciendo a él se lo hacía a su hermana que había nacido. Entonces, de cierta forma, yo ya llegué así como cuando uno llega a la casa de gente que no conoce ya con un pastelito o algo, yo ya llegué así como con algo positivo. Entonces, todas esas cosas, desde ya uno dice, prepararon el terreno. ¿Podría haber sido desastroso? Perfectamente que sí, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. De repente hay papás que son súper son súper buena onda, son súper abiertos y tratan de explicarle, enseñarle y aún así después llega la guagua y queda la embarrada. Entonces, obviamente estas cosas hay que verlas caso a caso, pero en mi caso al parecer las cosas se desarrollaron bien. También, por lo que a mí me comentaban, lo que pasó es que nosotros compartíamos piezas. Yo era bebé y era chico, era 5 años mayor y compartíamos piezas. ¿Qué evidencia científica tengo para decir que eso pudo haber influido positivamente? No la tengo, pero prácticamente nos dijeron compartan miércoles. Ahora, yo creo que quizás en ese tipo de instancias, más que hayamos compartido el espacio, yo creo que lo importante fue el trabajo que hicieron mis papás, donde se trataba de que, en el mejor de los casos, cada uno tuviera su momento de atención, de que uno de los dos no se sintiera desplazado. En este caso mi hermano, que ya mayor que yo, tenía mayor grado de conciencia, yo era una guava que lo único que hacía era llorar, obviamente tratar de sobrevivir. Entonces se entiende, y es algo que también ha ido de la mano con que ellos, dentro de lo que fue su crianza, que uno tiene más o menos sus críticas de la estructura y todas esas cosas, fueran capaces de poner límites, de intervenir cuando a lo mejor había alguien que quisiera hacerle daño a un otro. Yo siempre me acuerdo de esta cuestión. Hay tantas historias de personas que dicen, yo le corté el pelo a mi hermano, yo hice tal y tal cosa. Yo una vez creo que le tiré un lápiz. Yo le tiré un lápiz, le cayó en el ojo. Oh, yo sentí tanta culpa. Pero no sé por qué, que no sé si no me quería pasar el lápiz, pero algo así pasó. Pero yo me acuerdo que sentí mucha culpa. Y bueno, me arreglaron, por supuesto, yo le pedí perdón y todo. Entonces yo digo, claro, imagínate que yo hubiera hecho eso, que en verdad le podría sacar el ojo horrible. Y no me hubieran retado, ya que yo sí sé que esas cosas han pasado, o no me hubieran explicado, eso no se hace porque tal y tal cosa, y no le hubieran dicho, ya, mi hermano, a lo mejor me habría odiado, quizás me odió en ese momento, no lo sé, probablemente no, sí, yo sé que estaba molesto. pero claro, ese tipo de cosas, o el compartir, o si es que había algo en la casa, por ejemplo, si se compraba una galleta, que los dos podíamos comer la galleta, y si había un pastel que había que partirlo a la mitad y hay que compartirlo. Entonces esas cosas, como valores quizás de compartir, lo fueron inculcando. Ahora, ¿qué otras cosas van pasando más allá en profundidad de lo que yo les acabo de mencionar? Es que hay puntos claves que yo me he ido dando cuenta que van repercutiendo a lo largo de los años en lo que puede ser el relacionamiento entre hermanos. Y esto es algo que yo he visto no solamente por lo que ha sido mi experiencia personal con mi hermano, sino también lo he visto en personas, amistades, gente de mi círculo cercano que tiene hermanos o ha tenido hermanos en el pasado, como también personas con las que yo he podido trabajar en procesos de psicoterapia individual o incluso momentos de estar analizando aspectos de las relaciones familiares dentro de terapia familiar. Y eso tiene que ver con aspectos tales como las narrativas que existen en torno a los hermanos, más o menos rivalidades, qué pasa con los roles dentro de la familia como tal. Y otro tipo de aspectos como los castigos, como forma de castigos grupales, diría yo, que tan beneficiosos son en ese tipo de contextos, que aumentan o disminuyen la probabilidad de que hayan conflictos y que se terminen sacando las mechas, como dicen por ahí. Y voy a ir por parte analizando cada uno de estos. En torno a las narrativas, cuando yo digo las narrativas, no me refiero solamente a qué narrativas hay dentro de las familias en torno al ser hermanos, sino que también me refiero a todos aquellos discursos que se van generando, tanto de la familia de origen en ese momento nuclear, la que está siendo nuclear en ese momento, y las narrativas o los discursos que hay en torno a... me enredé. Cuando me refiero a las narrativas en torno a los hermanos, no me refiero solamente a qué es lo que se dice acerca de ser hermanos, sino también las narrativas, conversaciones, etiquetas, formas de referirse a alguno o a ambos hermanos al mismo tiempo. Y esto que yo lo estoy diciendo
no abarca solamente lo que pueda pasar dentro de lo que está haciendo la familia nuclear de ese momento, sino también los discursos que hay en torno a esto mismo, de parte de la familia extensa, como también incluso de otros espacios que pueden compartir estos hermanos, como puede ser el sistema educacional. Y ahí tengo varios ejemplos. En torno a esto del ser hermanos, primero me refiero a ¿qué se dice? Cosas como los hermanos se tienen que llevar bien, los hermanos tienen que quererse, los hermanos tienen que compartir, que hasta ese momento eso suena como súper suave, pero de repente uno escucha cosas como los hermanos no pelean, los hermanos no se enojan. Y es como, ¿quién dijo eso? Ahora, yo entiendo que ese tipo de discursos muchas veces viene de buenas intenciones, de no querer que justamente los hermanos estén en constante conflicto, rivalidades, se entiende, y esto no solamente en este tipo de temáticas, sino en temáticas en relación a la familia también, otros temas, incluso en la pareja. Todas estas ideas, estas creencias más o menos, todas estas creencias más o menos estipuladas de una forma rígida, que se toman como una verdad absoluta, son las que muchas veces llevan a un cierto grado de frustración, sufrimiento, como puede ser los hermanos no pelean. ¿Quién dice que los hermanos no pelean? A nosotros como familia quizás no nos gustaría que estos hermanos pelearan entre ellos, pero las peleas, y ahí ya nos vamos a otro tema que tiene que ver con cómo se conciben los conflictos que se entienden por peleas, es algo, o sea, tener diferencias es algo natural. El tema es cómo se aborda eso. Y que el que haya pelea entre hermanos no debiese terminar en, coloquialmente hablando, que se saquen las mechas, que se golpeen, que se agredan, que se digan cosas hirientes y así. Entonces, como digo, estas frases muchas veces tienen un impacto en qué tan libre o no se sienten ciertos hermanos de hacer ciertas cosas, cómo de repente hay ciertas experiencias que van teniendo, cómo las van procesando, qué conclusiones van sacando acerca de eso y cómo muchas veces el entorno reacciona de forma más o menos positiva o adaptativa cuando ve ese tipo de situaciones, cuando estos hermanos se comportan de una forma no esperada bajo estas supuestas, bajo estos mandatos. Entonces, ¿qué pasa? Que desde mi punto de vista, las narrativas que habían dentro de mi familia, y por eso digo que voy a estar hablando acerca de la mía, eran narrativas de tipo que los hermanos se quieren, comparten, pero esta idea de que los hermanos no pelean, según yo, nunca estuvo explícitamente. Ahora, a modo de contexto, mi papá y mi mamá vienen de familias donde habían varios hermanos, mínimo 4 o 5 hermanos. Y en el caso de mi mamá, ella era la única mujer dentro de su grupo de hermanos, y en el caso de mi papá, era el único hombre en su grupo de hermanas, mujeres. Y yo creo que el hecho de que ellos hayan tenido varios hermanos pues, influyó en poder construir conscientemente cuáles eran sus nociones de hermandad, de ser hermano y todo ese tipo de cosas. Donde también habían, creo yo, mandatos o creencias de tipo que los hermanos mayores tienen más responsabilidades, que tienen que guiar, pero tampoco eran creencias como de tienen que hacerse cargo de los hermanos más pequeños, como que tampoco estaba eso. Y ahí después uno se va al ámbito más atrás, que también uno dice, entonces, ¿cómo ellos pudieron generar eso? También sé que por parte materno sí había mayor grado de conciencia en torno al rol de los hermanos, porque mi abuela en su momento le tocó y se le plantó, se le ordenó que ella tuviera que ejercer un rol casi como de segunda madre con sus hermanos. Entonces no sería raro, y parece que fue así, que esta mamá, esta abuela hizo que después las generaciones que vinieran después, claro, tenían un cierto grado de jerarquía, porque también te conviene que haya un cierto grado de orden, que el hermano mayor pueda mandar a los más de abajo por el hecho de que son muchos hijos y tienes que llegar a un cierto tipo de organización, pero tampoco está esta idea como de tú vas a ser el que saca adelante entre todos tus hermanos, tú te vas a encargar de no. Ahora, como digo, eso también responde, y ahí nuevamente yo le estoy hablando de esto específicamente en torno a lo que surgió entre mi familia. Vamos a hablar acerca de aspectos individuales, aspectos relacionales, pero también hay que entender que estas familias están en un contexto específico, con más o menos privilegios, donde en esto que yo le estoy diciendo, de que el hecho de que yo haya podido tener un cierto tipo de relacionamiento, también no podemos ignorar que tiene que ver por el contexto dado en el que yo crecí, donde también uno se pone a pensar, si dentro, porque bueno, ambos papás trabajaban, no estaba mucho dentro del hogar, teníamos una persona que nos cuidaba, pero yo decía, pero a lo mejor si no hubiera tenido a esta persona que nos cuidaba, hubiéramos estado solamente nosotros dos, y a lo mejor mis papás que llegaban tarde, mi mamá llegaba como a las 8, mi papá llegaba como a las 9 de la noche, si bien yo almorzaba cuando en la infancia con mi papá y bueno, así otras cosas, si no hubiéramos tenido a esta persona que nos cuidaba, a lo mejor mi hermano se hubiera tenido que hacer cargo a esta persona, porque quizás económicamente, si el contexto hubiera sido distinto, no hubiera habido para poder pagarle a esta persona, y eso hubiera implicado que a lo mejor nosotros no hubiéramos tenido que cuidar, y a lo mejor mi hermano
no, si mis papás hubieran llegado más tarde, a lo mejor él habría sido el que se tendría que haber hecho cargo de cocinarme, por ejemplo, habría sido el que haya tenido que vestirme, lavarme la ropa, lavarme los dientes, que hay muchas personas que lo vi, muchas realidades. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también hay que considerar en este tipo de reflexiones que obviamente la mirada individual nunca va a ser suficiente. O sea, estamos en un contexto específico donde hay más o menos privilegios, más o menos desigualdad y todo eso, acceso a la educación, a la salud, a los mejores trabajos, mejores calidad de vida, etcétera, etcétera, que influyen en esto. Entonces, para que vayan entendiendo y tampoco piensen que esto es como muy, yo me identifico, uy, se quedó parado, ahí sí. Para que tampoco piensen que es como, yo identifico esto, cambio el pensamiento de cierto tipo de cosas y se acabaron las cosas, no, porque hay cosas que son más grandes, pero la idea es que nos centremos en esas pequeñas cosas que quizás podemos modificar, en el mejor de los casos, para ver si estamos cómodos o no con este relacionamiento con estos hermanos y hacer algún tipo de cambio. Entonces, siguiendo con esta idea, las narrativas de mi punto de vista eran bastante positivas, algunas más cargadas con un cierto grado de responsabilidad, carga quizás, como puede ser esto de tienes que cuidar a tu hermana, que yo lo escuchaba de repente, pero tampoco era algo como tú tienes que hacerte cargo, porque nuevamente como cuidarla de qué, como bueno, cuidarla, no sé, al cruzar la calle, cuidarla a modo genérico, que no les pase nada, pero nuevamente no era un cuidado que realmente requería, como si él no me cuidaba, no era como que yo me iba a morir, ¿ya? O que me iba a faltar algo. Entonces obviamente yo creo que si bien había responsabilidad, carga, y podrían ser cosas que él mantenga a día de hoy, puede ser, no eran en gran medida al punto de que él a lo mejor sintiera que se podía estar, por ejemplo, sacrificando, desviviendo, por ejemplo, que yo creo que si hubiera sido así las cosas quizás hubieran sido distintas, tanto para generar algún tipo de alojamiento o al contrario una cercanía y estar muy aferrados, quién sabe, porque yo aquí he visto de todo para ambos casos. Por otro lado, esta misma narrativa del cuidarse yo también la escuchaba, pero vamos, ustedes son dos nomás, ustedes se tienen que cuidar y así. Entonces también el cuidado era, a mí también me decían, tú tienes que cuidar a tu hermano, como cuídense mutuamente. Entonces creo que eso, como digo, sin estas cargas tan potentes, por supuesto que favorecía quizás que uno fuera interiorizando cierto tipo de mensaje diciendo, yo lo voy a cuidar. Y también hay que pensar que eran las primeras interacciones, los primeros vínculos, los cuales yo podía aprender que era el cuidado, que era el respeto, que era el compartir. En paralelo a eso, habían ciertas cosas como por ejemplo las narrativas individuales, las narrativas que yo escuchaba en torno a mi hermano y quizás las narrativas que se podía escuchar en torno a mí como persona. Si bien aquí nadie es perfecto, yo no puedo decir que no estuve exenta de a lo mejor haber recibido ciertas formas de referirse a mí que de mi punto de vista podrían haber sido bastante dañinas o que quizás de alguna forma son cosas que me podrían haber calado a lo mejor hasta el día de hoy, creo que tampoco fueron cosas extremadamente graves. O sea, yo creo que más asociadas como de repente ser un poco más desordenado, como de repente asociado a veces a aspectos en torno al rendimiento académico, como esas cosas que son bastante genéricas, pero en general las narrativas que habían en torno a nosotros, de mi perspectiva, a lo mejor mi hermano piensa distinto, no lo sé, no sé tampoco qué pensarán mis papás, quién sabe, creo que eran bastante positivas. Entonces yo no escuchaba una visión negativa acerca de mi hermano y yo creo que él tampoco escuchaba una visión negativa, más allá de cómo uno se podría aportar, que ustedes me ven aquí toda seria, profesional y todo, pero uno tuvo su infancia. Yo me río porque después pasa el tiempo, uno analiza las cosas y dice, Dios mío, con razón yo era así, la ausencia en el hogar, broma. Porque mi hermana siempre fue súper tranquilo. Yo también soy una persona muy tranquila, pero nuevamente alguien tiene que ser el loquillo de esta casa. Alguien tiene que gritar. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermano era mucho más callado, mucho más metódico. Uno dice desde el jardín, del jardín. Mi hermano fue a un jardín de estos Montessori y yo fui a un jardín artístico. Entonces, bueno, él era mucho más así, era el primer hijo. Fue hijo único 5 años antes que naciera yo. Entonces yo era mucho más loquilla y yo lo molestaba. Yo de repente iba porque se me venía la gana y pum, le tiraba un lápiz. O de repente él estaba acostado así y yo corría y va, pum, guatazo me tiraba. Yo ahora pienso y digo, coloquialmente hablando, que hincha pelota la niñita. Así era yo. Que claramente uno dice, por algo uno era así. Aquí colegas del ámbito infanto-juvenil me entenderán porque yo era así. Sumado que yo era un pan de Dios en el colegio y yo en la casa chillaba. A veces le pegaba a mi hermano, pero para puro molestarlo y llamarle la atención. Mientras también pasaba que
que yo quería jugar con él, quería mucho jugar con él, y él me decía, ya, pero podemos jugar a esto y esto y esto, y a mí me daba opciones así como fútbol, no sé qué otras cosas, ya ni me acuerdo qué me decía, pero es como, yo no quería jugar a eso, yo a lo mejor quería jugar con los muñequitos y las Barbie y que él estuviera jugando ahí también, y es como, no, no vamos a jugar a eso, desgraciada. Entonces, bueno, yo accedí y jugábamos fútbol, así como modo anécdota, varias veces jugamos fútbol y yo terminé, una vez me desmayé así, pa, y otra terminé con sangrado en nariz, creo que eso fue como 2 veces. Y me tiró varios pelotazos. Yo nunca supe si eso fue a propósito. Yo creo que él lo va a negar. No, si él sabe que eso pasaba. Pero no sé si habría sido a propósito o qué. O sinceramente tenía una puntería espectacular. No lo sé. Pero de que me dolía, me dolía. Pero igual lo pasaba bien. ¿Ah? Todo esto a mí me hacía ponerme al arco. Desgraciado. ¿Ah? Qué risa. La cosa es que, como digo, las narrativas que habían en torno a cada uno era posible. Yo creo que si es que las narrativas hubieran sido, tu hermano es un tal por cual y no sé qué cosa, que como digo, de todas formas podía haber un, qué desordenado tu hermano, no sé qué, como medio sutil, que uno igual dice como, pucha, igual fome que te digan eso, pero no tan grave, no habían cosas negativas, al contrario, era como un realce. Cuando había aspectos a celebrar, por ejemplo, y cuando digo esto de narrativas, no siempre son como creencias como tal, a veces el cómo se abordan ciertas cosas, creo que era bastante equitativo. Por ejemplo, los cumpleaños, a nosotros cuando nos celebraban los cumpleaños trataban de que los cumpleaños fueran bonitos, que fueran significativos, y yo no veía diferencias como del cumpleaños que pudo haber tenido mi hermano o el cumpleaños que podía tener yo. Eso de las diferencias también es importante, y yo creo que también entra lo de las narrativas. Entonces, todo eso iba sirviendo como tal. Otra cosa, creo yo, de las narrativas, ¿qué pasaba con las narrativas de la familia extensa y del contexto de colegio? Y aquí hay puntos muy importantes, porque uno tiene que entender qué narrativas que uno no va a poder controlar. No lo va a poder controlar como hijo, como hermano, como padre, como pareja. No se va a poder, porque uno no puede controlar lo que piense la otra gente. Pero sí podemos decidir cómo actuar ante eso. Y aquí no me estoy refiriendo a cómo actuar cuando esa narrativa o esas afirmaciones van en torno a uno como persona, sino cuando esas narrativas son en torno a las personas con las que nos relacionamos. Y dentro de eso, muchas veces, no tantas quizás, pero si bien no fueron tantas, para mí sí fueron significativas, donde yo pude haber escuchado narrativas críticas o sobre todo comparaciones que pudieron haber hecho personas de la familia extensa, que en el mejor de los casos yo creo que si uno les pregunta en el presente, punto uno, o lo van a negar, segundo, no pensaron que uno se iba a acordar, tercero, probablemente de su punto de vista no lo hacían con mala intención, probablemente querían potenciar algo, quién sabe, de su ignorancia, y en cuarto lugar, ¿quién es uno para juzgar, para saber qué podía haber detrás? Muchas veces la gente hace cierto tipo de comparaciones porque quizás ellos mismos vivieron comparaciones de parte de sus propios padres o de parte de su propio entorno. Entonces, ¿qué digo yo con esto de cómo uno decide actuar y qué va a ser lo fundamental? En el sentido de no solamente uno, que igual es difícil, si uno es niño y escucha esas comparaciones, es difícil saber cómo actuar, sobre todo porque uno está aprendiendo a regularse y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, claro, uno dice, bueno, si cuesta, cuesta, pero si tú eres adulto y estás en esos contextos y escuchas comparaciones, el cómo tú actúes ante eso, frente a esos niños o a esos adolescentes va a ser crucial, porque si tú escuchas que estas personas de la familia extensa hacen comparaciones o hacen comentarios peyorativos acerca de que hay alguien mejor que el otro, uno de los hermanos es mejor que el otro, y tú no haces nada, estás validando eso, y tú no sabes cómo se puede estar sintiendo uno de los miembros de este sistema, del subsistema fraterno que se llama, cuando analizamos qué es lo que pasa dentro de la familia, entendiendo la familia como un sistema, y luego subsistemas donde podemos tener fraterno, hermano con hermano, parento filial, ambos padres con los hijos o un padre con un hijo y así. Tenemos el subsistema fraterno. Entonces, el cómo tú reacciones ante eso puede impactar de muchas maneras, puede impactar en generar más o menos resentimiento, no solamente hacia ti porque sientes que a lo mejor sienten que no estás haciendo nada y que a lo mejor ellos podían sentir una necesidad de ser resguardado, de ser cuidado, quién sabe, como también de a lo mejor contribuir a que estas personas piensen cosas como que no son suficientes, que son personas que tienen características negativas, que a lo mejor tienen muchos defectos porque tampoco se les realzan aquellas cosas que son positivas. Y bajo esa idea yo considero que nosotros tuvimos suerte, ¿eh? Cuando digo que tuvimos suerte, nuevamente tampoco tan así, o sea, en el sentido de, sí, hay cosas que son suerte, uno no elige dónde nacer, pero sí entiendo que ese tipo de cosas, como de parte de mis papás, de a lo mejor no seguir con esos comentarios o no los validarlos completamente, creo que probablemente venía de un ser consciente, ya yo lo digo porque yo he hablado con mis papás y hemos analizado estas cosas de las comparaciones que hace la gente de repente, y
Y me consta que había un cierto grado de reflexión de parte de ellos, porque ellos mismos decían, pucha, qué penca que te anden comparando, ¿ah? Y eso habla también de sus propias historias, no específicamente de relacionamiento entre hermanos, hay temas ahí, relacionamiento entre primos, otras cosas, que les dieron un cierto grado de entendimiento, de darse cuenta de ciertas cosas, de no querer repetir ciertas cosas en otros planos, y eso llevaba a que cuando las pocas veces, pero que para mí fueron significativas, yo escuché ciertas comparaciones, no permitieron que eso fuera más allá. Y para mí eso fue súper importante, porque si yo no hubiera recibido el respaldo de mis papás, probablemente me lo hubiera tomado pésimo. Si bien en su momento hay ciertas cosas que a mí me molestaron, a día de hoy, bueno, uno va creciendo, va entendiendo de dónde viene eso, a veces desde las buenas intenciones, pero lamentablemente de planteadas de una forma que no ayudan a nadie. Probablemente también habla acerca de sus propias historias con sus propios hermanos, de parte de quienes hicieron esto. Pero insisto, si no hubiera habido ese respaldo y si es que en mi casa esas cosas, esos mismos comentarios se hubieran repetido, yo creo que la historia sería distinta y podrían haber impactado quizás negativamente en a lo mejor mi autoestima, en yo sentir que soy insuficiente, a lo mejor sentir que tengo que ser de cierta forma, que tengo que ser como mi hermano en X aspecto o que mi hermano tiene que ser como yo en X aspecto. Y no fue así. ¿Ya? Ahora, este aspecto que yo digo, las comparaciones en general, fue desde algo, diría yo, más académico, que uno dice, ¿qué me importa a mí? Igual yo lo encuentro súper estúpida, y a mí estas cosas pasa el tiempo y a mí me da mucha risa. Me da risa, prefiero tomármelo con humor, porque si no hay gente que de verdad me darían ganas así como, oye, qué pena tu vida, así como qué pena, como agarrar a esas personas. Yo, de repente uno dice, yo me río con mi papá, digo, soy como media mala con esa gente. Y uno dice, bueno, tampoco uno puede ser monedita de oro, como dicen por ahí, tan buena onda con toda la gente que quizás te puede haber hecho daño de alguna forma, pero hay gente, cuando sale mi lado malo, porque en verdad yo digo, ¿para qué uno va a estar haciendo esas cosas? Pero a veces cuando sale como mi lado malo de esas cosas, como que yo digo, me hubieran dado ganas de agarrar a esa persona en ese momento, así como cuando yo tenía 12 años y hicieron esos comentarios, o cuando tenía 15 o 16 hicieron esos comentarios, de acercarme, que comentarios que igual nuevamente, muy what the fuck, fuera de lugar, porque a nosotros nos iba muy bien, a mí me iba muy bien en el colegio, entonces como que de repente uno dice también que estándar, como que después se quejan que su hijo andan con problemas de salud mental, pues aquí en la familia y los primos no se salva a nadie. La ansiedad. Entonces claro, hay gente como que uno la agarra y dice como ¿qué te pasó? Como ¿qué pasó en tu historia al punto de que no te des cuenta de lo que estás haciendo, de que con tus palabras probablemente bien intencionadas, pero de una forma poco asertiva, está diciendo algo que tú no sabes cómo le puede impactar a un niño o una niña adolescente y probablemente le genere mucho daño? Y además no va a ser solamente eso, sino que también se va a acordar. Yo me acuerdo quiénes fueron, yo a esta persona las quiero y todo, como dicen, uno perdona la vida. Hay gente que, hay cosas que no es como que no vaya a perdonar ni nada, pero hay cosas como que tú dices, me viene ni me va. Pero de verdad es como, no sé si tan mal lo pasaste o como es triste que tú no te des cuenta que en base a eso que a lo mejor tú no has gestionado o lo que tú no te has dado cuenta estás repitiendo quizás cosas que viste. Es penoso. Pero bueno, esto que quizás hay gente que dirá, eso no suena nada de malo. Bueno, a mí me suena como que es un poco maldito decirle eso a alguien, pero bueno, esas cosas uno las fantasea de repente. Entonces, como digo, eso no se generaba. Ahora, también pasaba, y yo me acuerdo en el contexto académico, que esa cuestión sí que me daba risa, como las pocas veces, y esto es yo siempre he dicho, esa gente, esos educadores, ahí uno dice, ¿qué tienen en la cabeza? Como, yo creo que esa gente tiene problemas, como problema de estar ciego ante ciertas cosas, es ignorante en procesos de aprendizaje y cosas así, no me consta quizás por la edad de estas personas, y al mismo tiempo es como, tú también tienes un rollo personal, como que de más que algo tienes, como me gustaría decir, tú tienes hermano, señora no sé cuánto, profesora no sé cuánto, tú tienes hermano, como, porque si tienes hermano, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con tus papás? No sé, porque yo nunca he entendido esa manía de los profesores de decir, ay, tú eres hermano de no sé quién, ay, pero tú no eres así, ay, a tu hermano le iba mejor, ay, no sé qué, y uno dice como, señora, pero qué necesidad. Yo de verdad que no lo entiendo, es como, ¿a ti te gustaría que te estuvieran comparando con otra persona? No, yo digo, ¿por qué? O sea, y también yo podría pensar,
¿tú tienes algún tipo de fijación con su hermano, con su hermana? Pero no así como algo perturbador, demandable, denunciable, sino como a lo mejor hay alguna bola rara, que yo me estoy acordando de dos profesores. ¿Tú tienes una bola rara como con cómo fue tu desempeño siendo profesor dentro del curso de este hermano? Porque eso no está pasando en nuestro curso y resulta que justo le estás diciendo esas cosas a todos los que tenemos hermano aquí. Es raro. ¿Tú crees que a ti te van a cuestionar tu desempeño? ¿Por eso no estás diciendo eso? Como que no sé, no lo sé, pero claramente hay gente que por lo bajo es gente que no cacha que puede hacerle un daño a un niño o una niña adolescente o tiene su trama. No lo sabremos nunca. ¿Me gustaría saberlo sobre ciertas personas? Sí, porque estoy pensando en esa gente ahora. ¿Les preguntaré alguna vez en la vida? No. ¿Me daría el tiempo de decirle, oiga señora, ¿qué hizo? Tampoco. Ojalá nunca vea a esa gente. Pero sí me llama mucho la atención. Demasiado. Y lo bueno también, nuevamente, es que mis papás siempre fueron capaces de dar a entender que cada uno tenía sus factores positivos, sus defectos y todo, y entender que éramos personas distintas y que uno no puede pretender que los hijos sean iguales. Sería ridículo, aparte, y qué fome también que tus hijos sean iguales. Qué fome. Yo encuentro que sería muy fome. La gente con hijos me puede dar su punto de vista, que no quita que puedes querer que alguno de ellos, que quizás tiene ciertas características que te requieren más energía, se pueda aparecer en algunos contextos de este otro que a lo mejor requiere menos energía. Pero aún así es fome, o sea, hay una entretención dentro de la multiplicidad de características de las personas. Vamos a hacer una pausa porque tengo que ir al baño. Volví. Justo estaba viendo que mi hermano reaccionó a un reel que le envié. le había mandado un video donde dice, cuando le digo a mi amigo que mire disimuladamente, y el viejo que salía en el video no miraba para nada disimuladamente. ¿Por qué? Porque según yo, él puede ser así. Creo que yo también, pero más diría mi mamá es así. Ya, pero me vuelvo a concentrar. Entonces, como les decía, ¿qué pasaba con las narrativas? Yo creo que influía demasiado, muchísimo, con mucha... con mucho ímpetu. Sí, entonces, y como digo, poner ojo. Aquí yo también al momento de hacer esta reflexión también le estoy dando tips. Como yo entiendo que pueden haber cosas que tú puedes creer que uno de tus hijos pueda desarrollar, porque el otro lo está desarrollando, lo ha desarrollado, y eso quizás le está sirviendo para la vida, para su forma de relacionarse con otros. Pero no podemos obligar al otro hermano a que sea de la misma forma. ¿Y qué otras cosas tenemos que yo estuve anotando aquí en mi respuesta? Tenía lo de las atribuciones de responsabilidades. Sentir que ambos teníamos responsabilidades, cosas en las que teníamos que cumplir, deberes, responsabilidades, además de tener derechos. Yo creo que eso también influyó en ir desarrollando ahí algo más o menos equitativo. Y aquí me voy a cosas de los roles de género, el tema de la casa. Tuve la suerte, no sé si yo esto lo he hablado en otro tipo de videos, en torno a este tema de la distribución de las tareas del hogar, que yo sí sé que en otro tipo de contexto esto ha sido muy distinto. ¿Cómo decirlo? Yo no diría, tampoco como que, ay, mi familia, no sé qué, pero sé que hay contextos donde las cosas han sido mucho más tradicionales. Yo no digo que en mi familia las cosas no hayan sido tradicionales. Mi papá estaban casados, pareja heterosexual, ¿qué más tradicional que eso? Siguen casados a día de hoy. Se quieren, si no es una pareja que debería divorciarse de mi punto de vista. Pero como digo, esto de los roles de género estuvo ahí, ¿ya? Yo creo que puede tener que ver con el hecho de que ambos tuvieron hermanos del sexo opuesto. Si bien yo sí sé que en esas casas, así como que en esa gente, sí sé que cuando mis papás eran hijos y tenían sus hermanos y vivían con sus papás, sí había un tema de machismo mucho más marcado. Lo tengo súper claro. Probablemente en el caso de mis tías mujeres podían afirmar eso. Quizás cosas les tocaba hacer, o sea, habían cosas que les tocaba a ella hacer que quizás a mi papá no le tocaba hacer, por además ser de los más chicos y ser el hombre, como quizás a mi mamá y no tanto a su hermano. Pero aún así, en el caso de las abuelas, igual había algunas cosas que estaban un poco más alejadas de ciertos aspectos de roles de género. Yo creo que en relación, no a todo, pero en relación a esto, en el caso de mi abuela, haber tenido una profesión, a pesar de después no haberla ejercido, la otra que es ser como alguien bien independiente, como que había ciertas cosas que fueron cultivando eso, creo yo. Y en el caso del momento en que llegó el emparejamiento de mis padres, habían cosas que, si bien se perpetuaban dentro de esta visión del matrimonio, otras cosas eran distintas, donde... Y bueno, esto yo sí lo he hablado quizá en otros videos, como el tema de qué podía ser una mujer y qué no podía ser una mujer. Yo nunca escuché prohibiciones como de mi papá diciéndole tú no puedes hacer X cosas porque eres mujer, o no escuché a mi mamá diciéndole eso a mi papá por ser hombre, en torno a desarrollo de hobbies, trabajos, cosas así. Por periodo importante mi mamá...
quizás le iba mejor económicamente que mi papá, tampoco había envidias en torno a eso, también vi ese tipo de realidades, no había tampoco un machacar al otro en ese contexto, y si bien hay cosas que de punto de vista, esto es como lo cuático, como cambia la gente, como cambia la gente, porque van cambiando las cosas y hay aspectos que yo antes consideraba que era mucho más progre y ahora yo considero que son mucho más tradicionales. Ahí uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vuelven todos vuelven todos al machismo, al tradicionalismo. Quizás vamos todos para allá, así que uno nunca tiene que coger el cielo. Pero claro, cosas que ahora son distintas. Pero en cuanto a esto de poner la mesa, de sacar la mesa, desde mi punto de vista siempre fue bastante equitativo. O sea, yo ponía la mesa, otra vez se le tocaba a mi hermano, versus otras casas donde simplemente porque tú eras la mujer, no importaba si eras más grande o más chica, tú tenías que poner la mesa y tu hermano jugaba. No, esto era bastante equitativo. Ahora, sí debo decir que lo que no era equitativo, y eso es una cuestión, a mí me sorprende de repente, ¿eh? Como que yo creo que mis papás se cansaron en esta cuestión de ir a comprar el pan. Yo hay cosas que de verdad tú me dices, yo la hago, no tengo ningún problema. Pero no sé por qué, pero nunca me ha gustado ir a comprar pan. Alguien dirá, oye, pero ¿cómo? Trándole la hacha. No sé qué tengo con ir a comprar pan. No sé qué pasa. Entonces, por mucho tiempo yo decía, no quería, me negaba. Y mi hermano iba a comprar pan y yo no iba. Y eso es bastante injusto. Yo lo pienso de hoy, es bastante injusto. Y creo que ya en mi caso no peleamos con eso. A mí mándame al supermercado, yo voy y te hago el pedido del mes, voy y te lavo las cosas, paso a la aspiradora, hago aseo, limpiar los baños, me agrada, no es lo que me molesta. Cocinar me encanta, pero no me mandé a comprar. No sé por qué, insisto, no sé qué tiene el ir a comprar pan. Como que, no sé. Pero bueno, eso sí era poco equitativo. Pero dentro de eso, como digo, esa responsabilidad era mutua. O sea, que ambos teníamos que tener la pieza ordenada. Que no porque uno fuera mujer o fuera hombre, esa cuestión no se daba. No porque tú fueras más grande o más chico, había ciertas cosas que sí o sí tenías que hacer y el otro no podía. Otras cosas sí, coherentes, acorde a las características físicas, eso uno no hacía. Yo, por ejemplo, no me ponía a levantar muebles porque no tenía la fuerza y no se me consideró hasta como después de bueno, no sé qué edad, pero porque no tenía fuerza ya. Yo, entre que estaba bajo peso por periodo adolescente en la universidad, como que todas esas cosas. Y otras cosas, de repente sí bajo esto como de los roles un poco más machistas ya en periodo de adolescencia, cuando ocurrieron cosas a nivel familiar con abuelos y todo eso, sí yo vi que mi hermano tuvo un rol mucho más de adulto en ciertas cosas, coherente también con que ya estaba estudiando esa profesión y que estaba ligada a la temática que estábamos abordando, donde yo quedaba en otro plano porque claramente no había mucho que podía hacer, no tenía un cierto grado de autoridad ni nada, pero dentro de todo, como digo, las cosas relativamente equitativas y las cosas las que no fueron equitativas creo que fueron acordes a lo que se pudo hacer en ese contexto dado, donde probablemente pudo haber habido más o menos incomodidad o sufrimiento en ciertas cosas, pero creo que tampoco uno puede ser crítico o sea, sí, siempre podemos criticar, pero también creo que hay que entender ciertas cosas. Y bueno, eso que yo les digo del periodo de él en la universidad y yo estando en el colegio todavía, con esto que ocurrió con mis abuelos que yo comentaba en otros videos, yo creo que difícilmente las cosas se hubieran dado de una forma distinta. Creo que era muy difícil que las cosas se hubieran dado de una forma distinta, pero fue lo que fue, sacamos lo que sacamos, y dentro incluso de eso que uno de repente ve, y yo creo que esto de los momentos difíciles es donde también uno de cierta forma creo que logra generar un cierto grado de empatía con el hermano o con la hermana. No sé qué tanto él hacia mí, porque digo, él estaba en una posición bastante estresante de hermano mayor. No quiero desmerecer su capacidad de análisis, pero creo que hay cosas en las que yo sí suelo fijarme más y quizás esa empatía pudo haber ido más de mí hacia él, porque yo también tenía más tiempo para estar pensando cosas, él estaba más en modo resolver. Pero creo que independiente de eso, si fue algo más o menos consciente, creo que él también de cierta forma pudo haber empatizado conmigo en algunas cosas. Hay otras cosas que nunca hemos hablado, hay cosas que yo te creo que tampoco nunca vamos a hablar. Pero sí, como digo, de repente hay momentos complejos a nivel familiar donde estás tú con tu hermano solamente. Y yo creo que esas cosas a veces unen. Como también te pueden generar mucha separación, rechazo y cosas así, porque igual uno se pelea en ciertas situaciones. Pero creo que en nuestro caso fue algo que nos unió. Esa es mi percepción. Él dirá, ¿qué estoy hablando? Tontera, nunca fue así, nunca lo vi así. Bueno, no sé, yo vi otras cosas. Que tú no estés conectado, otro problema. Pero sí, como digo, unir. Al menos a mí. Como que a mí me generó como
quizás en esa etapa, como digo, cuando ocurre esta cuestión, son momentos duros a nivel familiar, para mí fue darme cuenta mucho más de, la diferencia de roles. Esto quizás yo entiendo que se esté dando, pero quizás yo no estoy tan de acuerdo. Quizás no sería positivo que se hiciera así, pero tampoco tengo voz y voto y porque no me da, porque no me he desarrollado emocionalmente ni he trabajado internamente en terapia como para ser capaz de verbalizar esto que estoy viendo. Esta familia extensa también está permitiendo ciertas cosas. Estos padres no sé qué. Entonces son, como digo, momentos que a mí al menos me permitió poder ver las cosas de una forma distinta. Como también ha habido otros momentos y ahí es cuando uno dice, no es que sean los momentos duros los que unan o separen a las personas, yo creo que son todas las creencias que hay detrás en torno a cómo se tiene que afrontar esa situación, que hacen que la gente reaccione de cierta forma, generando más o menos resentimientos si cumplen más o menos con las expectativas, que hacen que se generen emociones específicas, a veces incómodas, otras veces no tanto, que impactan en que las personas tomen decisiones, ya sea conscientes o no conscientes, de acercarse o alejarse. Y creo que al menos las que yo he podido vivir, que sí sé que son pocas en comparación a relatos de muchas personas, a mí al menos me ha permitido ver a esta persona, a este hermano, de una forma distinta, verlo más como un ser individual, no como la extensión de uno, sino como un ser humano que está en una posición específica, en una familia específica, y donde está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene, y tú estás viendo ciertas cosas agradables y cosas no tan agradables, como, yo te veo. Y el ver al otro, y esto yo lo he hablado en otros videos en torno sobre todo a la temática de la pareja, el ver al otro no siempre es fácil. Ver a tu hermano como un ser individual no siempre es fácil. Porque uno en general está muy ensimismado, uno está muy en lo suyo, porque a veces también uno ve al hermano como que es tu hermano. O sea, suena medio raro, pero es como cuando uno dice yo te veo como humano más allá de como mi hermano. Ay, eso rimó. Es como cuando tú ves a tu hermano como pareja, ves a tu hermano como amigo. No siempre es fácil ver eso. Yo digo, alguien puede decir esta cuestión extremadamente evidente, es que no es evidente. No es evidente porque de repente ocurren cierto tipo de situaciones donde al momento de uno observar la situación, al momento de uno observar y muchas veces criticar o juzgar el actuar de esa persona, lo hace desde el cómo uno se ha relacionado con esa persona, desde el cómo uno lo conoce bajo ese rol en el cual uno se relacionó, que puede que sea un rol distinto al que está teniendo con esta o estas otras personas en estas situaciones específicas, como puede ser en su rol de amigo, en su rol de hijo, en su rol de tío, de trabajador, etcétera, etcétera, versus en su rol de hermano. Y bueno, esas cosas son algunas de las tantas cosas que yo considero que han podido influir en eso. Ahora, sé que hay muchas más, pero me quiero ir al relacionamiento actual. Que es un relacionamiento que entiendo que se ha cultivado con los años. Ahora, con mi hermano siempre nos hemos llevado bien en el sentido de que nunca nos hemos odiado y ese tipo de cosas, pero tampoco nunca hemos sido como, ay, mi hermano, así como, no puedo vivir sin él, no, esas cosas tampoco son nada. Que hay gente que sí le da como eso, como de, quiero estar con mi hermano. Como que siento que a nosotros no nos ha pasado eso, pero creo que eso no nos pasa con nadie, ya. Tampoco somos extremadamente desapegados, si nos gusta estar con nuestra gente, pero creo que ninguno de nosotros, por la crianza que hemos tenido, que ha sido más como por la independencia, nunca hemos sido así como de que yo quiero estar pegado a alguien, como que eso no está en nosotros. Entonces, bueno, tendría sentido con que esperar de los hermanos, que no tiene que ver con, te quiero visitar, o hablemos, eso es distinto, porque es como, ya, pero ustedes me entienden. Yo creo que esta relación se ha ido cultivando con los años, como digo, desde el momento en que uno se empieza a ver como un otro, cuando uno ve al otro más allá que como tu hermano, cuando también te da interés en conocer a esta persona dentro de los otros ámbitos de su vida. Yo creo que en nuestro caso, como digo, un hito importante fue esto que yo les digo de cuando él estaba en la universidad, yo estaba en el colegio y vimos esta situación familiar con los abuelos. Nos hizo vernos, yo al menos lo vi a él, después fuimos creciendo. Hubo un mayor grado yo creo que de diferenciación, de separación, de ver a esta persona en espacios en los que yo no estaba, como verlo con otros amigos, verlo en otros círculos, verlo crecer, verlo haciendo otras cosas y a mí generarme un cierto grado de interés eso que él podía estar haciendo. Quería conocerlo como él era con sus amigos, poder compartir. Entiendo también que había procesos en el contexto del colegio que yo estaba viviendo, que él también había vivido a nivel académico, solo en cosas distintas. Nosotros en su momento
Bueno, para la gente que no sabe, en el colegio en el que estábamos podíamos seguir la vía chilena o la vía BAC, que era la vía francesa. Y en el caso de los dos tomamos esa vía, que nos preparaba para la universidad y en el extranjero, y uno podía postular a la universidad y toda esa cosa. Ya lo que sigue vigente a día de hoy, que uno podría optar si quisiera aplicarlo y usarlo. Ya mi hermano no lo usó, yo en verdad no, tampoco lo necesitaba porque tenía otras cosas. El tema es que eso es como dar la PSU pero en el extranjero. El tema es que en el caso de él se fue por una vía científica, yo me fui por una vía de ciencias sociales, una vía económico-social. Y si bien eran áreas distintas, habían cosas que eran similares, como la exigencia académica, la presión, la preparación de pruebas específicas. Y dentro de eso, en el caso de la región de la que estábamos en Concepción, la generación de él fue la primera generación que dio eso. Después ya estaba mucho más normalizado. Entonces, en el caso mío, ya habían habido generaciones que lo habían dado, 5 generaciones hacia abajo, y de la vía que yo había tomado creo que era la tercera. Entonces habían cosas, aspectos de esa vivencia que podíamos compartir. Y yo en ese periodo de tiempo, y que no sé, yo creo que lo hablaba en videos anteriores, había mucha carga, mucho estrés, había mucha normalización de un deterioro de salud mental de parte de compañeros y otras cosas que hasta el día de hoy nosotros nos acordamos, observamos con crítica y de cierta forma también con un cierto grado, es como un trago un poco amargo, diría yo, agridulce. Y claro, yo en el darme cuenta de estar normalizando cosas muy heavy, viendo por primera vez gente muy descompensada a nivel emocional, hablando y normalizando aspectos acerca de la temática de la muerte, también en relación a la materia que estábamos viendo, aparecía la temática de la autodesvivisión y otras cosas. Entre otro tipo de temáticas y primeros desarrollos de sintomatología, diría yo, ansiosa o manifestaciones, somatizaciones simplemente, pero mucho más acompañada desde mi punto de vista por el hecho del círculo que yo tenía. Y claro, entonces viene el compartir esta experiencia y empezar a hablar acerca de eso y decir, oye, tú esta cuestión la viviste solo, o sea, también tenías tu círculo con quien tú compartías, pero es como loco, así como nadie de nosotros dimensionaba esta vaina, como y de hecho a nivel familiar tampoco la gente lo dimensionaba, y fueron cosas y que de mi punto de vista, y bueno, eso es otro tema para otra historia, que también responde a los adultos con los que estábamos en ese periodo de tiempo a nivel académico, quienes nos rodeaban, que muchas veces hacían que con violencia y cosas, violencia psicológica y todo, hacía que uno de cierta forma no llevara eso a otros espacios que no fuera ese contexto académico. Y bueno, como digo, eso son críticas al sistema educacional y otras cosas de estos adultos. Pero en fin, era el tema de que él también hubo interés de su parte en conocerme a mí también en esta etapa que yo estaba viviendo, que él ya había vivido. Entonces fue un poco el compartir experiencia. Y como dicen, por ahí el sufrimiento une a la gente. Entonces también hubo algo de eso que claro, nos fue conectando. Y ya después, como digo, cuando fuimos creciendo, fue el activamente querer compartir de espacio, carretear con... Tenemos unas historias muy buenas que no son aptas para este podcast. Compartir espacios de carrete, por ejemplo, muy poquitos, pero fueron bastante significativos, de cumpleaños, donde él quisiera que yo fuera parte de su espacio, de su círculo. En el mío distinto porque éramos más chicos, entonces es difícil como que él quisiera ser parte, pero no estaba exento de cantar cumpleaños feliz, ese tipo de cosas, pero no, quizás no carretear como tal con mis amigos, pero sí al revés. El empezar a compartir esos espacios, el empezar a darte cuenta que tienes cosas en común y que te das el tiempo de eso. Y a medida que va pasando el tiempo, querer potenciar esos puntos en común. En el sentido claro, después él se va a otra ciudad para hacer su especialidad y todo, yo quedo acá, podríamos no habernos pescado, pero no fue así. También él siempre abierto en que yo me quedara con él, al principio donde él partió viendo un lugar que era mucho más pequeño, aún así yo me quedaba, el tener cierto tipo de gestos, compartir, cocinar, ver películas, conversar sobre ciertas cosas, compartir aspectos de cómo uno está viviendo ciertos procesos. Creo que eso fue algo que también fue influyendo de manera positiva en eso. Y como digo, eso no siempre es fácil, porque uno crece y uno está metido en muchas cosas. Uno ve, no sé, yo estando en la universidad, haciendo tesis y todo, está bien focalizado en eso, en que entre que uno está pololeando, que uno tiene los amigos y que el drama, que no sé qué, y que pasa algo en la familia, mientras por otro lado vive sus cosas, muy metido en el internado, la especialidad, ahora su especialidad, todas esas cosas podrían hacer que tú simplemente, pum, te cierras nomás y no consideres. Que se podría dar no solamente con el relacionamiento de las amistades, también se podría dar con la familia, también se podría dar con las amistades.
Pero como digo, ha habido interés activo en poder potenciar esos puntos en común. Entendiendo que es un poco extraño esto, porque me suena como extraño y fuerte decirlo, porque yo digo, yo no sé si... que me da risa. Yo no sé si mi hermano es mi amigo, como que igual es loco. Ahora, no me molesta esa reflexión, no sé qué respuesta habrá, no sé si él me considera su amiga, yo no creo tampoco. Es su hermana. Yo creo que quizás respondo un poco a esto que yo les decía al principio del video, como un poco de la rigidez. Yo en esto de considerar a alguien un amigo o una amiga, para mí es algo muy importante. Es muy grave, es muy importante y para mí tiene criterios bastante específicos. Y tiene a veces una cierta cantidad de tiempo, y tiene un compartir historias, y tiene un abordar cierto tipo de cosas, y tiene un entender a la persona con ciertas cosas, respetar ciertas cosas. O sea, yo no le digo amigo o amiga a cualquier persona. Cuando a mí me dicen amiga, es que yo no soy tu amigo. No soy tu amigo. Y otra gente que sí es mi amigo. Yo tengo conocidos, o gente con la que me junto y lo paso bien, y están mis amigos. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos yo solamente me junto con mis amigos. O gente que está siendo conocido porque son amigos de pareja o amigos de amigos, que podrían en algún momento ser amistades o no. Pero si no, yo no me junto. Como que, o tú me caes, si no, me junto contigo. Que como me río, es como, ¿qué? Me andan juntando contigo. Entonces, claro, yo digo, no sé si considero a mi hermano mi amigo. No, pero no porque no tenga esa confianza de amigo. No, es que yo digo que es mi hermano, no es mi amigo, es mi hermano. Porque para mí la categoría hermano es distinto a la categoría amigo. Donde de repente hay cosas que son similares a las de los amigos, como que ciertas expectativas o ciertos valores, y otras cosas no tanto. Entonces, interesante esto de decir como tu hermano es tu amigo, no. Pero sí hay cosas de amistad en nuestra hermandad, creo que sí. Lo digo porque, como digo, esa es mi denominación, pero porque yo soy como más cuadradita en esas cosas. No sé cómo lo verá él. Quizás él le dice amigo a más... Sí, yo creo que él... O sea, él debe tener como su mejor amigo, su amigo. Y otros que le dice amigo, pero realmente no son tan amigos. Entonces, con esto quiero decir que puede ser que diferamos en... tengamos diferencia en esos conceptos. Pero el tema, como digo, es buscar estos puntos en común. Y creo que también hay dos puntos más. Uno, la libertad del relacionamiento. Entender que esta persona se puede juntar con quien quiera, y que suena un poco raro decirlo porque tu hermano es como obvio, sí, pero es que hay gente a la que esto no le parece obvio. Y hay gente que a sus amigos le anda prohibiendo juntarse con cierta gente. Yo digo, ¿qué está pasando ahí? Entonces, en el caso de esto de relacionamiento, no va solamente por ese lado, sino entender que tu hermano tiene todo el derecho de no querer juntarse contigo. Puede ser, y eso se ha planteado. No tanto tampoco porque vive en otra ciudad, entonces generalmente cuando yo voy para allá le pregunto si puedo ir, le pregunto si su pareja y él están de acuerdo porque viven juntos, entonces tampoco como que llego yo, le toco a la puerta, no, tampoco, si uno tiene que tener sus límites y respetar eso, si son familia ellos. Entonces, pero está que se ha dado eso. Ahora sí, en otras instancias me ha podido decir, no, sabes que yo voy a hacer tal cosa, puedo estar contigo en tal y tal horario. Ok, perfecto, porque obviamente tiene otras cosas que hacer, pues si tiene otra gente a la que visitar y así viceversa. Entonces creo que esa libertad en el relacionamiento creo que también ha sido muy importante. Que nuevamente, menos mal porque no tenemos una carga que nos diga tú tienes que tener un relacionamiento distinto, total, ¿no? Entonces eso creo que ha sido fundamental. Y por último creo que ha sido el poder reconocer las limitaciones. Como digo, yo no sé qué tan consciente es mi hermano de esto porque no lo hablamos. Yo quizás creo que a lo mejor es súper... Probablemente sí, si él se hace el pío, no va, el cacható, como dice, cuando uno va, él ya viene de vuelta, puede ser. Pero digo que esto de reconocer las limitaciones probablemente él lo ha reflexionado, o quizás simplemente como que piensa, concluye y actúa nomás. Como que sí es verdad que yo hay cosas a las que lo doy más vuelta. Entonces, bueno, yo le pongo un nombre, yo le pongo el nombre de reconocer las limitaciones, es decir, reconocer cómo es esta persona realmente, cómo yo la veo, con lo que es, con cómo es como persona por sí sola, alejado de lo que tiene que ver mi forma de ser, alejado de nosotros estando juntos, como también dentro de eso entender que hay cosas que esta persona no te va a poder dar, o no te va a querer dar, y no te va a querer dar por cosas individuales de su persona, por cosas que puede ver en ti como persona, como hermano o hermana, porque también hay cosas que no, hay cosas para las que la gente no se presta nomás, y estas cosas no siempre son malas, y en algunos casos
No sé en el caso de él, yo creo que esto ha sido más hacia mí quizás, o sea, de mí hacia él a lo mejor, de repente cosas que incluso he podido a lo mejor no plantearle, cosas que puede ser que él no sepa, que a lo mejor en ciertos contextos yo he querido que él actúe de una forma distinta, y a lo mejor me he comido la frustración, he pasado un poco de rabia, pero después como ya, pero es que igual nada que ver que yo exija que tenga X reacción, porque nada que ver, como que es un ser libre, ¿cachai? Entonces yo creo que esas cosas también influye reconocer las limitaciones, que hace que, y es un poco el paralelismo que yo he hecho en contexto de pareja y que yo lo he hablado con pareja en el último tiempo y lo he hablado con otra gente y que no tiene nada de malo, es que más que tú no puedas concentrar todas tus expectativas en una persona, claro que tú puedes hacer eso, pero no va a ser recomendable, porque yo diría, ¿cómo va a haber una persona que cumpla con tantas cosas? Puede ser, hay gente que en verdad uno dice como multifacético, hay gente que te aporta en todo, en muchos aspectos de tu vida, pero hay gente que no te va a poder dar eso, o sea, hay gente que tiene hermanos que, claro, que te escuchan, que te contienen, que te orientan, te dan soluciones, que se plantean abiertamente a no sé qué cosa, y hay otros hermanos que no, hay otros hermanos que del tipo de apoyo que te pueden dar dentro de las 5 opciones que tú consideras en tu cabeza que un hermano te podría dar, te puede dar uno o dos y no va a poder más. Y no necesariamente eso va a ser algo malo, no necesariamente eso va a ser porque es algo en contra de tu persona, no necesariamente la persona también va a compartir el mismo entendimiento de cuáles son esos distintos tipos de apoyo que pueden existir o que se puede esperar de un hermano o una hermana y tampoco tiene por qué querer desarrollar esos tipos de apoyo solamente porque son hermanos. Como que, y aquí voy con esto que digo yo, como de la libertad del relacionamiento ligado a poder entender cuáles son las limitaciones de esta persona y las limitaciones del propio vínculo. Yo creo que teniendo claro eso, uno se ahorra muchos problemas y también puede decidir conscientemente cómo relacionarse de mejor manera con ese hermano o esa hermana. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Podría yo estar hablando horas, podría contar historias, horas acerca de mi hermano. Pero yo les quiero dejar algunas preguntas, mejor dicho, algunas recomendaciones. Les voy a dejar 3 y las tengo anotadas a este lado. Recomendaciones sería, es de reflexión. Reflexiona sobre 3 cosas. La primera, en cuanto al relacionamiento que tienes con tu hermano o con tu hermana. Punto 1. Identificar que puede ser consecuencia de algo relacional más que de algo directamente generado por el hermano. Suena quizás un poco extraña esta idea, pero yo me refiero a lo que hablaba muchos minutos atrás, de el relacionamiento que nosotros tenemos. Realmente es porque solamente esta persona me quiere joder, si estoy hablando de una situación negativa, es como realmente esta persona no me quiere o simplemente esta persona es mala conmigo porque me odia, porque hay gente que piensa que los hermanos lo odian y hay gente que odia a sus hermanos y también es válido porque uno no sabe qué hay detrás, como puede ser, me está sonando la alarma, como puede ser, sabes que esto, claro, hay aspectos individuales, pero en verdad esto también tiene mucho que ver con que X persona que nos cuidaba nos decía tal y tal cosa, o estábamos nos relacionamos de esta forma, no había nadie que gestionara o que mediara la situación. Por ejemplo, lo mismo la idea de las peleas, cuando la gente dice, sí, mi hermano me pegaba y no sé qué, y uno dice, claro, es que las peleas no tendrían por qué llevarse a golpe, y en esa situación donde hubo golpe, debiese haber habido algún tipo de adulto que estuviera tratando de mediar, orientar en la situación, como lo que yo le decía, darle tirar la pie a mi hermano, que me dije, Marisol, eso no se hace. Tus acciones tienen consecuencias, si tú las haces, a tu hermano le duele, sufre, y así. En segundo lugar, identificar qué beneficio y o desventaja ha tenido o tiene la posición en la que me encuentro como hermano. Eso es importante porque a veces uno dice, ay, que esta hermana es jodida, no sé qué cosa. Ya lo estoy viendo todo lo negativo, pero es como para reflexionar. Y puede ser que haya cosas muy negativas, pero también es decir, ya. Yo podría cuestionar muchas cosas a lo mejor de mi hermano y decir, claro, porque él es como hermano mayor y no sé qué cosa, pero también decir, ¿y la posición en la que he estado yo? ¿De qué me he salvado? ¿De qué cosas me he ahorrado que esta persona no se ha ahorrado por estar en el escalón de la jerarquía familiar? Porque uno dice, sí, a esta persona siempre le dieron todo, y después uno dice que a lo mejor sí le dieron todo, pero después uno no sabe que esta persona era la que le tocaba escuchar cosas negativas. Entre los papás, por ejemplo, uno no sabe si era la persona que
que tenía la carga a lo mejor de sacar adelante a la familia. Pueden ser muchas cosas que uno no sabe. Entonces, puede ser que no encuentren nada también y también sería válido. Como puede ser que hayan cosas interesantes. Y como el que yo haya estado en este rol hizo que yo tomara qué tipo de responsabilidades y al mismo tiempo qué cosas fueron las que yo me ahorré. Ayuda también a veces a poder empezar a ver al otro de lo que fue ese rol y ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, comprender cómo es el hermano como individuo más que como una extensión de uno por ser humano y por ende no necesariamente tener que estar ligado a nuestras expectativas. Identificar qué expectativas quiero de esa persona y viceversa, versus lo que esta persona realmente me ha podido mostrar, que me puede entregar y que está dispuesto a entregar. Esas 3 reflexiones creo que serían bastante importantes poder hacerlas en torno a esta temática. Pueden encontrarse con todo tipo de respuestas, nunca se sabe, pero yo se las dejo ahí porque al menos a mí han sido reflexiones que me han ayudado a lo largo de los años. Entonces, dicho esto, yo me voy a ir a arreglar las uñas porque las tengo media picadas. Son las 3:50. En 10 minutos tengo que volver al trabajo. Como les digo, no sé en qué voy a estar cuando ustedes vean este video, pero me gustó haber hablado acerca de eso. Me había estado corriendo de grabar un capítulo porque no encontraba un tema que me generara tanta tensión. Y aquí lo encontré. Así que nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Probablemente hayan vlogs y cosas de mi estadía en Sevilla. Quién sabe, mostrando los aspectos del ámbito académico. A mí me gusta estudiar, me gusta también darle tips de estudio, esas cosas. Así que quién sabe, a lo mejor alguien se anima, ¿ya? Ahora me iré a descansar. Así que eso, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.